Hermanos, hay una frase que usamos regularmente, un dicho, que dice que nada puede ponerse peor, o que las cosas no pueden ponerse peor. Pero comúnmente el resultado cuando usamos esa frase, ¿cuál es? Que se van a poner peor, ¿verdad? Y esa es una realidad también en lo que estamos exponiendo en el libro de Apocalipsis. Esta es una realidad de lo que estamos viendo cuando llegamos al capítulo 9 y continuamos enseñando o mirando lo que la Biblia nos narra en este libro sobre los juicios de Dios ahora en el ciclo de las trompetas. Y como ya hemos dicho varias veces y queremos que usted pueda tener esto en mente cuando pase un tiempo y usted vuelva a abrir su Biblia y llegue al libro de Apocalipsis para estudiarlo, Apocalipsis nos está llevando en un viaje de visiones que Juan, el apóstol, está recibiendo del Señor Jesucristo. Y ya hemos estado en un ciclo de visiones que la Biblia nos los presenta como los 7 sellos que Jesús, quien es digno, ha estado abriendo en el rollo, y hemos estado viendo cuáles eran estos sellos. Ahora estamos en la visión de las trompetas y hemos estado viendo el domingo anterior las 4 primeras trompetas, y si usted tiene buena memoria, usted recordará cómo estas trompetas escenifican, muestran el juicio de Dios específicamente sobre la naturaleza. Como decíamos también, y es algo que queremos también que usted pueda tener presente siempre, el libro de Apocalipsis usted no lo puede ver cronológicamente, sino que cuando entramos o llegamos al capítulo 4 del libro y comienza esta visión celestial de Juan, nosotros vamos a estar viendo una serie de ciclos que están agrupados bajo el número 7. Primero estuvimos viendo, como les decía ya, los 7 sellos. Ahora estamos viendo las 7 trompetas. Y próximamente vamos a estar viendo también las 7 copas. No es cronológico, es paralelo. Simplemente estamos mirando esta visión que está ocurriendo, y esto también es importante, entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Y lo estamos mirando, o Juan lo está mirando desde diferentes ángulos. Hoy vamos a llegar al capítulo 9. Y cuando les decía al inicio que cuando pensamos que todo o nada se puede poner peor, ahí es cuando se pone peor. El capítulo 9 es un capítulo muy, muy complicado. Yo les estoy invitando ya a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a estar mirándolo en esta mañana y viendo cómo el Señor continúa estableciendo sus juicios. Tranquilos, no tenemos guerra. No ha pasado nada. Si usted tiene ya en su Biblia Apocalipsis 9 y puede ponerse en pie, vamos a leer la Escritura. Hoy vamos a estar viendo la 5ª y la 6ª trompeta. Dice la Escritura allí. Si hay alguna palabra que no le suena ahí o no puede seguir con la vista, es que yo voy a estar leyendo en la nueva traducción, en la nueva Biblia en las Américas, pero es básicamente muy parecido y es más sencillo el lenguaje que usa. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos.
El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Señor, aquí está tu palabra. Agradecidos estamos a ti por poderla tener. Poder, Señor, ahora también ser expuesto a la enseñanza de ella. Rogamos, Señor, de tu asistencia, de tu guía, de tu sabiduría. Oh Padre, queremos que tú nos enseñes, Señor, que tú has querido mostrarnos en este pasaje esta mañana. Queremos que tú nos ayudes a ser fieles, a ser claros, y que tú edifiques a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. A ti te agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de escucharla y también que nos ayudes a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, yo sé que usted está fascinado con todo lo que acaba de escuchar. Yo sé que estas imágenes de Apocalipsis a usted le encantan. Langostas que no son langostas, caballos que tienen cabeza de una cosa, cola de otra, pelo de otra. Yo sé que estas imágenes a ustedes les fascinan. Y vamos a entrar en esta mañana en este texto que no es tan interesante como horrendo. No se deje fascinar por estos elementos y perder el significado del pasaje. Hay una verdad esta mañana, y es la verdad que queremos traer, que entendemos que está en este pasaje, y es la siguiente. Entendamos que la soberanía de Dios incluso obra para que el mal juzgue sobre los malos. Entendamos que la soberanía de Dios incluso obra para que el mal juzgue sobre los malos. Y yo voy a tratar de explicarles este rompecabezas al final de la verdad, a la manera que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Vamos a estar desarrollando este sermón en 2 puntos. El primero, vamos a estar viendo la quinta trompeta, versículos del 1 al 12, y queremos comenzar
precisamente hablando acerca del tormento del maligno a los que no son del Señor. Ahí vamos a estar viendo toda esta quinta trompeta. Y en el versículo 1 y 2 comienza el apóstol Juan diciéndonos que el quinto ángel tocó la trompeta y dice que él vio una estrella que caía del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y la primera pregunta que puede llegar a nuestra mente es: ¿quién es esta estrella? ¿Quién es esta estrella que dice que ha caído del cielo a la tierra y que se le ha dado la llave del pozo del abismo? Mis hermanos, como siempre hemos estado diciendo una y otra vez al exponer el libro de Apocalipsis, muchas de las respuestas a estas imágenes que tenemos en Apocalipsis se encuentran en el Antiguo Testamento. Si por ejemplo vamos a Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, hay una descripción aquí que está hablando el Señor sobre un juicio que Él va a estar haciendo sobre el rey de Babilonia. Pero cuando usted lee, usted se da cuenta que específicamente en los versículos del 12 al 14 también está hablando más allá del rey de Babilonia. Y todos concuerdan en que se está refiriendo específicamente a Satanás. Escuchemos lo que dice Isaías, capítulo 14, versos del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías está diciendo que este corazón que Satanás tiene de tomar el lugar de Dios lo llevó a ser tirado literalmente del cielo a la tierra. Pero no solamente tenemos la referencia en Isaías 14. Si usted va a Ezequiel 28, usted va a ver lo mismo. Pero si va un poco más adelante en el libro de Apocalipsis y llega al capítulo 12, en el versículo 9, está bien claro. Miren lo que dice capítulo 12 de Apocalipsis, verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, mis hermanos, esta estrella que está Juan viendo que ha caído del cielo a la tierra no es más que el propio Satanás. Interesante, dice el pasaje al final del verso 1, y se le dio la llave del pozo del abismo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que las visiones que nosotros vemos aquí están siendo llevadas a cabo por Dios mismo. Satanás está obrando, y lo vamos a ver qué es lo que va a estar haciendo, pero no está obrando bajo su autoridad, sino que la autoridad bajo la cual él está obrando es una autoridad que le ha sido dada. Esto es lo que nos enseña Apocalipsis. Dice que se le dio la llave del abismo. Y el abismo es algo que también nosotros podemos verlo en diferentes lugares de la Escritura. Si vamos al Antiguo Testamento, el abismo representaba el lugar donde Dios creó todas las cosas. Dice que Dios separó las aguas del abismo. Pero en el Nuevo Testamento el abismo tiene otro significado. No sé si usted recuerda, conoce la historia de Jesús cuando se encontró con el endemoniado Gadareno. Este hombre que dice que vivía en los sepulcros, que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Este hombre que era de alguna manera infundía temor a aquellos que los veían. Jesús se encuentra con él y los demonios que vivían en este hombre le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y cuando Jesús va a reprender a estos demonios, ellos hacen una petición. ¿Saben qué le piden? No nos devuelvas
al abismo, sino échanos en este hato de cerdos. Nosotros vamos a ir ahí. Jesús dice que los echó al hato, o los mandó a que fueran al hato de cerdos y ellos se tiraron por el despeñadero. El abismo en el Nuevo Testamento representa el lugar de las tinieblas. Pero no solamente en Lucas 8:31 tenemos esta idea. Si vamos más adelante en Apocalipsis también, en el capítulo 17, verso 8, podemos leer lo siguiente. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Mis hermanos, esta bestia a la cual está refiriéndose aquí en Apocalipsis 17:8, y la vamos a ver más adelante, básicamente tiene que ver también con Satanás y sus huestes. Entonces, el abismo a la cual se menciona en este capítulo tiene que ver con el lugar de las huestes malignas. Así que esta estrella y estos personajes que está viendo Juan en esta visión están haciendo referencia a Satanás y a los suyos. Cuando llegamos, por ejemplo, al versículo 3 y los versos del 3 al 6, ahora también tenemos otra imagen. Dice la escritura allí: del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, ni atormentarlos sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Dice que de este abismo comienzan a salir langostas. Y esta es otra imagen, mis hermanos, que nos recuerda ¿a qué? ¿Qué veíamos la semana pasada? Plagas de Egipto, ¿verdad? El pastor David estaba la semana pasada trayendo las primeras 4 trompetas y veíamos cómo estas trompetas o las imágenes de estas trompetas tenían mucha similitud con las plagas de Egipto. Bueno, aquí langostas también fue la 8ª plaga que Dios trajo contra Egipto por su dureza de no dejar salir a su pueblo. Y qué interesante, hay una imagen de langostas, pero que son langostas, pero no parecen langostas. Parecen escorpiones, ¿verdad? Y es interesante porque vamos a mirar qué hacen estas langostas. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que también la autoridad de estas langostas no es de ellas. También la Escritura dice, se les dio poder. ¿Ok? También estas langostas no tienen una autoridad propia, sino que la autoridad sobre la cual ellas van a obrar el juicio es una autoridad que les ha sido dada. Eso es lo primero. Mis hermanos, y esto es algo que yo quiero que usted piense. Recordemos que quien gobierna este mundo es Dios. Recordemos que quien gobierna este mundo es Dios. A veces nosotros pensamos, bueno, Dios no puede estar aquí al control porque es un caos lo que estoy mirando. O esto que está sucediendo no puede ser que venga de parte de Dios, o no puede ser que Dios permita esta cosa o aquella cosa. Pero recordemos que quien gobierna este mundo es Dios. Aunque a veces a usted le parezca lo contrario. Recordemos que nuestra vista es muy corta. Recordemos que solamente tenemos oportunidad de mirar lo que está delante de nuestros ojos. Recordemos que no podemos mirar más allá. Recordemos que quien posee toda autoridad para hacer lo que a él le plazca en este mundo es Dios. Recordemos que aún Satanás y sus demonios tienen que agachar su cabeza y obedecer a Dios. No perdamos esto de vista. Tanto a la estrella que cayó como a las langostas que están saliendo del abismo, la autoridad le ha sido dada. No es de ellas. En segundo lugar, qué interesante, son langostas,
¿Qué hacen estas langostas? ¿Cuál es su función? ¿Su función natural cuál es? No. Comer vegetación. Mis hermanos, la langosta, esta que estamos hablando, no estamos hablando ahora de la del mar. Esta langosta, lo que nosotros conocemos comúnmente como un saltamonte. No, no es la del mar. Es la de la tierra y la del aire. Lo que hacen estas langostas básicamente es ir contra los cultivos, es dañar los cultivos. Pero qué interesante, en este pasaje, la autoridad que se le está dando es completamente contraria a eso. Miren lo que dice: no puedes dañar la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. El daño que estamos viendo que va a ser experimentado en esta quinta trompeta no tiene nada que ver con la naturaleza. Las primeras 4 trompetas nos hablan de daño sobre la naturaleza. Esta quinta trompeta nos habla específicamente de daño sobre quién. Sobre los hombres. Y específicamente no sobre todos los hombres. Dice la Escritura que a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Mis hermanos, no se le permitió tocar a los que tienen el sello de Dios. El juicio específicamente, versículo 5, de estas langostas es un juicio de tormento. Fíjense, interesante. Dice el versículo 5, no se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Esa es la obra que se le dio o para la cual se le dio autoridad a las langostas. Pero estas langostas no tienen ninguna autoridad para hacer daño a los que tienen el sello de Dios en su frente. Mis hermanos, entendamos y agradezcamos al Señor. Satanás está limitado por Dios cuando de sus hijos se trata. El tormento de Satanás no llega a los hijos de Dios. Satanás está afuera, está como león rugiente, pero no puede dañar a los hijos de Dios. Y esa es una realidad que tenemos que entender. El dominio de Satanás no está sobre los que están sellados. El dominio de Satanás está sobre los que están fuera. Allí es donde Satanás tiene su acción. Aquellos los cuales Cristo ha rescatado por medio de la cruz. El dominio de Satanás ha sido completamente roto sobre ellos. ¿Cuál es este tormento? ¿O cómo se manifiesta? No hay detalle de eso. Pero pudiéramos pensar que una de las posibilidades sería en que los hombres sobre esta tierra nunca estén satisfechos. Los corazones de los hombres sin Dios siempre estarán deseando algo. Pero usted sabe la gran verdad, cuando obtienen ese algo por el cual se matan, tampoco están satisfechos. Siempre viven queriendo más. Mis hermanos, no hay nada fuera de Dios que pueda saciar el alma de un ser humano. Probablemente este tormento venga de intentar encontrar la satisfacción de la vida sin Dios. Y Satanás les recuerde en algún momento que la muerte es más satisfactoria que esta vida llena de vanidad. Probablemente eso sea el tormento que están experimentando aquellos que no tienen el sello de Dios. En cuarto lugar, lo que vemos en este tormento es que también este tormento es intenso. En el verso 5 dice que será como un tormento de escorpión. Volvemos al Antiguo Testamento. Si usted va a Primero de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 11, hay una descripción de ciertos tormentos en el ser humano. Pero después, al final de esa lista, habla de la picadura de escorpión. Y dice que ninguno de estos tormentos arriba es comparable con ese. Es decir, la Biblia nos está diciendo que cuando un escorpión pica, el tormento es mayor que cualquier otra cosa que te pueda suceder. Eso también está en Ezequiel capítulo 2, verso 6. El daño, el dolor que experimenta el ser humano por una picadura de escorpión
es incomparable. Y precisamente en esta imagen nosotros vemos cómo se ilustra el dolor, el sufrimiento bajo este juicio de Dios a aquellos que no tienen su sello, como un juicio o un tormento bien intenso. Incluso, dice el verso 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mis hermanos, no tenemos ninguna referencia a que esto sea literal. De hecho, está en Apocalipsis. Lo que pudiera decirnos esto es cómo el ser humano estará bajo este tormento. Cuán intenso será que ellos anhelarán incluso que la muerte llegue para de alguna manera salir de ese tormento bajo el cual están inducidos por Satanás y sus demonios. La muerte parecerá para muchos el camino más placentero. Qué triste, qué gran angustia. Miremos, mis hermanos, la gran condición del hombre sin Dios. En esta vida, al final, no son llenados con nada de lo que existe fuera de Dios. Ellos desearán morir probablemente porque la realidad de este mundo y sus cosas a las cuales tanto se aferran solo producen en ellos más tormento y más vacío. Entendamos que parte del juicio de Dios en la tierra es permitir que el diablo esclavice a los hombres en las cosas que tanto aman. Y se lo repito. Parte del juicio de Dios en la tierra es permitir que el diablo esclavice a los hombres en las cosas que tanto aman. Porque sí, esa es la gran paradoja. Genera tormento, pero los hombres sin Dios siguen buscándolo. Genera tormento, pero los hombres sin Dios siguen anhelándolo. Y esa es parte del juicio. Y mis hermanos, lo otro que podemos ver, este es un juicio parcial. Tenemos en el verso 5 y en el verso 10 una referencia, dice que es por 5 meses. Y no se maten con eso. Muchas veces los meses aquí están hablando de parcialidad. Este es un juicio también parcial. No hemos llegado al final. No hemos llegado al final. Dios está juzgando parcialmente. Hermanos, los versos del 7 al 11 hay una descripción de las langostas, cómo parecen estas langostas. Y quizás usted se fascine un poco con toda esta descripción, pero déjenme decirle que lo que esta descripción nos dice es que esta es una imagen terrible. Este gran ejército al cual Dios le ha dado autoridad para juzgar es un ejército terrible. De hecho, muchos creen que esta imagen en el capítulo 9 y la que vamos a ver ahora en la sexta trompeta es una de las imágenes más terribles que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Hay una imagen de guerra y es una guerra espeluznante. Los jinetes están preparados y tienen toda la armadura puesta. Y los detalles de los jinetes usted los puede ver. Es un ejército sangriento. Esta es verdaderamente una imagen de terror. Y esta imagen es similar a la que el profeta Joel presenta en el capítulo 2. Si usted abre su Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, aquí hay una imagen similar. Con la diferencia de que en Joel, en el capítulo 2, está hablando del día terrible del Señor. Y aquí en esta imagen estamos viendo un juicio parcial de Dios, pero la imagen sigue siendo tenebrosa igual. Ahora, recuerdan que hace unos minutos le dije o le hablé acerca de algunas razones por las cuales entendíamos que la estrella que cayó del cielo era Satanás. Bueno, al final de este texto tenemos otra. Dice allí en los versículos 11, versículo 11, dice que este ejército que estaba allí, este ejército de langostas que no eran langostas, dice que tenían sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Y estas son dos palabras que en la Biblia significan destructor. Ese es el significado de estas palabras en sus términos, en sus idiomas. Significan destructor. Y básicamente esto es lo que nosotros vemos en el capítulo 12, versículo 9 de también Apocalipsis.
Y en Lucas capítulo 11, Satanás es llamado como el príncipe, así como está siendo llamado aquí. Tienen por ellos al rey como el príncipe de los demonios. Así que esta es otra muestra más de que esa estrella que está cayendo en esta visión de Juan es el propio Satanás. Mis hermanos, termina esta quinta trompeta diciéndonos: el primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes más después de estas cosas. Vamos a ver el otro ay en el capítulo 11 y el otro más adelante. Pero este es el primer ay que fue anunciado ya en el capítulo 8 al final de estos 3 ayes que van a ver. Y ay significa básicamente dolor, y básicamente es lo que nosotros vamos a estar viendo a partir de aquí. Continuamos entonces, mis hermanos. Vemos ahora la sexta trompeta. La sexta trompeta, y vamos a ver cómo el maligno trae muerte a gran parte de los hombres. Versículos del 13 al 21. Si usted comienza leyendo versículos 12 y 13 allí, ve a 4 ángeles que están siendo desatados, los cuales estaban preparados para matar. Interesante. En la quinta trompeta se les dijo: no puedes matar, solamente te da autoridad para atormentar. Ahora lo que vemos en la sexta trompeta es que es una trompeta que nos habla acerca de muerte. Y esta es una descripción más horrible, por supuesto, que la que estábamos acabando de ver ahora. Dice que en esta trompeta se nos habla de ángeles y de un ejército que tiene ahora la autoridad para acabar con la tercera parte de la tierra. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque también esto tenemos necesidad de aclararlo. Y mis hermanos, esta tercera parte es también un contraste con lo que veíamos en los sellos. En los sellos veíamos que había una acción de Dios en sus juicios personalmente sobre la cuarta parte. Ahora vemos cómo hay una intensidad en sus juicios y tenemos sobre una tercera parte. Y cuando lleguemos a las copas, vamos a ver que los juicios es sobre toda la humanidad. Veamos entonces una descripción de este ejército y veamos lo que él hace. En el versículo 14 se nos habla de que estos 4 ángeles están listos para ser soltados. ¿Dónde? En el gran río Éufrates. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 15, verso 18, o vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 7, podemos ver que el Éufrates representaba uno de los límites geográficos entre la tierra del pueblo de Dios y las demás naciones. Es el límite entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Desde allí van a ser soltados estos 4 ángeles que tienen un ejército multitudinario. Verso 16 nos dice que el número de los ejércitos de estos jinetes era ¿cuánto? 200 millones. Juan no conocía ese número. En la época de Juan, ese número no se conocía. Sencillamente lo que Juan está diciendo ahí, que eran miriadas de miriadas, como mismo él lo dice en el capítulo 5, verso 11. Pero la realidad que está dándonos aquí es que es un ejército multitudinario. Multitudinario. 200 millones, dice nuestra versión de la Biblia. Y estos 200 millones de jinetes, dice que, versos 17 y 18, dice que traerán su juicio por medio de humo, fuego y azufre. ¿Dónde más nosotros vemos en la Escritura humo, fuego y azufre? Esta es una descripción de destrucción y juicio. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 19, versículos del 24 al 28, dice lo siguiente: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor,
y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Interesante. Asimismo, luce esta imagen desde el versículo 2. Dice que es como el humo de un horno. Mis hermanos, estas 3 plagas que se mencionan aquí, que los jinetes son portadores de ellas, simbolizan una grandísima destrucción. Si usted quiere ver un reflejo a pequeña escala de eso, mire Sodoma y Gomorra. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Esta es una destrucción que está siendo anunciada o traída en juicio por Dios sobre la tercera parte de la tierra. Y tercera parte de la tierra, y ahora sí lo voy a explicar, tercera parte de la tierra no es una expresión literal. Solamente nos está diciendo los juicios de Dios se están intensificando. Ya no es una cuarta, ahora es una tercera. ¿Ok? Entonces, para entender también eso, dice que ellos dañaban. Y esto es lo que estaban haciendo, versículo 19. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Este era el permiso que les fue concedido. Mis hermanos, el diablo y sus secuaces están haciendo lo que mejor saben hacer: dañar y destruir. Recordemos, y que nadie se confunda, el diablo siempre es enemigo, nunca es amigo, nunca quiere ni busca el bien de nadie, nunca intenta obrar a favor de ningún hombre. Esto es una de sus mentiras más descaradas. El diablo es el enemigo voraz que anhela con todo su ser que los hombres continúen aferrados a su pecado, que los hombres continúen sumergidos en lo más profundo de su camino de rebeldía hacia Dios, porque ese es el camino limpio hacia el infierno. Él no tiene límites en cuanto a su maldad y en cuanto a sus ansias de destruir, solo que bajo la autoridad de Dios, solo Él puede hacer lo que se le concede. Recordemos, por ejemplo, el primer capítulo de Job. Solo Él puede hacer lo que se le concede. Martín Lutero decía algo muy interesante. Martín Lutero decía: aún el diablo es el diablo de Dios. Aún el diablo es el diablo de Dios. Entendamos que la soberanía de Dios no está ajena a ningún acto que sucede en este mundo. Dios orquesta y usa todo para sus propósitos. Un ejemplo claro de esto, usted lo puede ver en la cruz. ¿Quién asesinó a Jesús en la cruz? ¿Herodes y Poncio Pilato? ¿Los fariseos? ¿El pueblo? Bueno, todas estas respuestas, mirándolas desde la simplicidad, son ciertas. Pero si vamos al libro de los Hechos, Lucas nos dice algo más. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versos 27 y 28, Lucas dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. No solamente vemos un obrar destructivo y maligno en el capítulo 9 de Apocalipsis, y Dios está en su trono y es soberano, y Él no está ajeno a eso, sino que en la propia vida de Jesús y en la propia muerte de Jesús, Dios es soberano y Él permitió que toda esta gente que menciona la Escritura se pusieran de acuerdo para crucificar a Jesús, porque Él tenía más allá de eso un propósito santo, que era salvar por medio del martirio, del sufrimiento y de la crucifixión de su Hijo a su pueblo. Así que, mis hermanos, nada escapa a la soberanía de Dios, nada. Aún lo más terrible que pase, quizás Dios directamente no ejerza su mano, pero Dios lo controla y Dios lo autoriza. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Usted quiere ver una realidad triste.
Lea los versículos 20 y 21 de este pasaje. Usted vio todo el terror, ¿verdad? Usted vio la muerte, usted vio el tormento, usted vio todo eso. El resto de la humanidad que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. El hombre es tan terco, o como la Biblia lo llama, tan necio, que ni aun viendo los juicios de Dios, se inclina en arrepentimiento y fe ante Él. Ellos aman más sus ídolos que el juicio. Y no les mueve a que abandonen estos. Hermanos, yo no quiero que perdamos la intensidad del horror de esta escena. Y esta puede ser una de las escenas más escalofriantes de Apocalipsis. Sin embargo, la insensatez y la rebeldía del corazón de los impíos es tal que nada de esto los mueve hacia Dios. Qué interesante. Todos los que escaparon siguieron en lo suyo. Al ver a los otros no tuvieron temor, sencillamente siguieron dando rienda suelta a su necedad, a su idolatría. A veces decimos, ay, pero qué triste, qué fuerte es esto. ¿Por qué Dios obra de esta manera? A veces tenemos en nuestra mente la misericordia y, hermano, cuando usted abra Apocalipsis 9, léalo hasta el final. Porque los últimos 2 versículos nos va a decir mucho de esos hombres, que nosotros éramos parte de ellos y que solamente por la gracia y la misericordia de Dios hemos escapado de ahí. Pero el hombre ha creado su propio imperio y nada de lo que está a su alrededor lo puede destruir. El imperio del hombre es su egoísmo, es su idolatría, y únicamente con Dios ejerciendo su mano sobre ellos pueden ser transformados. Pero pensamos que el juicio va a obrar. No. El ser humano no tiene por él mismo temor al juicio. El ser humano tiene temor a perder lo que su orgullo, su egocentrismo y su pecado le ha hecho creer que tiene. Y esa es la realidad de Apocalipsis 9. Cuando veamos los juicios de Dios, entendamos a quién Dios está juzgando. A un hombre que no quiere bajar su cabeza. A un hombre que no le interesa, aún viendo los juicios de Dios, aún viendo la muerte, aún hablándole de lo terrible que puede ser el infierno. Ese hombre no quiere arrepentirse. Interesante, ¿quién está obrando estos juicios? Satanás y los demonios, ¿verdad? Qué bien. ¿A quién dice el versículo 20 que es a los primeros que adoran estos hombres? A los demonios. Aquellos que están ejecutando el juicio son el objeto de adoración de estos que quedan. Qué interesante, ¿verdad? 2 cosas o 2 veces se dice en versículo 20 y 21 que ellos no se arrepintieron. Y lo refuerza. Dice el versículo 20, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Y dice el versículo 1, no se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías y otras barbaridades que estaban haciendo. Mis hermanos, corrijamos la manera en que nosotros presentamos el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio es la salvación de un juicio terrible que viene, de un juicio terrible como cosecha o resultado de lo que el hombre ha sembrado en este mundo. No perdamos eso de vista. Y le decíamos de juego a los hermanos que están en la clase de aspirantes a la membresía de la iglesia. El Evangelio no es Dios te puede sanar o ven para la iglesia para que veas que te vas a sentir bien. Ese no es el Evangelio. Eso no es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es la vida del hombre que va a ser juzgada de una manera terrible por Dios.
Lo que está en juego aquí es que el hombre no se arrepiente de sus pecados y cree en Dios. Y ese es el evangelio. Tengamos cuidado del evangelio que nosotros predicamos. Apuntemos a la condición espiritual del hombre. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y si hay alguien que nos visita en esta mañana, de la manera más amorosamente posible que puedo decírselo, se los voy a decir. No se guíen por la manera en que lo digo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Porque el juicio de Dios está parcialmente, pero un día vendrá completo. Y cuando el juicio de Dios venga completamente, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Y el principal problema que tienes en tu vida es ese. Tú eres enemigo de Dios. Y Dios juzga implacablemente a sus enemigos. Por eso necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en que ese Jesús que fue muerto también resucitó y está a la diestra del Padre y por su sangre puede limpiar tus pecados. Eso es lo que tú necesitas creer. Ese es el evangelio, mis hermanos, no es otro. No es prosperidad para hoy, no es bienestar para hoy. Eso no es el evangelio. Eso es apostasía, eso es falso. Eso es falso. El evangelio es, si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Y entendamos que el corazón de estos hombres no se salva ni aún con el juicio que está cerca de ellos. Menos se salvará con una mentirita que le podamos decir por ahí. Entonces, prediquemos el evangelio con fidelidad. Recordemos, iglesia, también que nuestra misión, aquella que nos fue dada hace 2000 años, es predicar el evangelio descansando en el poder de Dios, quien obra en el corazón de las personas, porque ni el juicio, ni el miedo al infierno, ni nuestras palabras sabias convencen a nadie. Esta gente vieron, como decimos en buen cubano, la casa de su vecino arder, y ni eso les interesó. Solamente descansemos en el poder del evangelio, que como dice Pablo, tiene poder para salvar al judío y a todos. Esa es la verdad. Recordemos también, mis hermanos, mientras veamos esta realidad, las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versos 25 y 26. Pablo está instando a Timoteo a que predique la palabra y él le dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa es nuestra misión. Prediquemos con mansedumbre el evangelio. Hoy hay muchos que se oponen, pero quizás Dios les dé la bendición del arrepentimiento para que le conozcan a él y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Mis hermanos, este es un texto, humanamente hablando, desagradable, pero es un texto que nos muestra sin parches, sin remiendos, cómo Dios juzga al hombre y cómo ese hombre, en vez de volverse a Dios, cierra más su corazón y continúa obrando de una manera rebelde y necia delante de Dios. Agradezcamos al Señor, porque precisamente o específicamente en estos juicios, nosotros, los sellados, somos librados de ellos. Agradezcamos al Señor por eso, porque no ha sido por nosotros. Nosotros éramos rebeldes igual. Nosotros merecíamos estos juicios. Solamente ha sido por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo que hemos sido librados de ellos. Y recordemos que la soberanía de Dios incluso obra para que el mal juzgue sobre los malos. Dios en su soberanía incluso obra para que el mal juzgue sobre los malos. Que el Señor nos ayude a poder entender su palabra, que el Señor nos ayude a poder ser agradecidos con Él por escapar de esta realidad,
que el Señor nos ayude a poder predicar el Evangelio para que otros también, por el poder del Evangelio, logren escapar de esta realidad. Que el Señor sea con nosotros en esta semana.